Bien, buenos días. Comenzaremos con este tema. La idea básicamente es tratar de darles unas pautas macro sobre cómo debe abordarse, cómo discernir en una emergencia quién está en una necesidad inmediata de atención y otros que pueden esperar. Esto se llama en nuestro país, bueno, en muchos países, pero en nuestro también, como prioridades de atención de emergencia. Hay prioridad 1 hasta 4 incluso. Pero la 4 en realidad es, 3 y 4 son para atenderse por consulta externa, no es para emergencia. Pero bueno, siempre en todos sitios, en todo el mundo, más aún en nuestra cultura, la gente que se va a emergencia no necesariamente porque sea una emergencia, sino porque, digamos, por ejemplo, una cuestión común es que no alcanzó cita en el consultorio y por eso se va a una emergencia para que lo atienda. Con la catástrofe que es nuestra salud en pública en nuestro país, entonces eso sucede con mucha frecuencia. Pero recarga el trabajo de emergencia que debe dedicarse a las personas que realmente, niños y adultos, que son prioridades 1 y 2, ¿no? 1 es emergencia y 2 es urgencia, lo que se llama la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no? La atención inmediata que requiere, digamos, un sujeto que está apuñalado, que está con un sangrado activo, que tiene pues un coma, y tiene que ser una atención 1, no una prioridad inmediata. Mientras que aquel que viene con una tos y fiebre, bueno, puede ser, ¿no? Pero no es una prioridad inmediata. Puedes esperar unos minutos, 10, 15 minutos. Eso más o menos se estila desde lo que es hasta tipos de enfermedades. Pero lo que vamos a ver acá es básicamente unas aproximaciones sobre ciertas cosas que van a ver ustedes y probablemente no terminemos, pero les adelanto que la charla, toda esta misma exposición está ahí en el Teams y está en el grupo. Los que tengan, creo que hay muchos de ustedes ya son miembros del grupo de emergencias en pediatría, ahí está colgada esta charla. Esta misma exposición. Así que ustedes pueden revisarla cuando quieran y conversar con los profesores que estén al tanto de la charla. La pueden ver ahí también, ¿no? Bueno, acá por el ejemplo de algo que, pasó hace mucho tiempo en nuestro país, en algunas partes todavía pasan, no en forma intencional, ahora a veces el balón de gas, qué sé yo, puede ser una explosión. Entonces, lo que compete en la emergencia es que llegan, porque lo traen de la ambulancia, la ambulancia encuentra a quienes puede ver ahí y los lleva. Y lleva 2 hermanos, ¿no? Una niña de 14 y un adolescente y su hijo menor, y su hermano menor. Ven ustedes, la niña sale de la ambulancia gritando porque a su niño, a su hermano, está gritando por atención para su hermano, no para ella, pero ella está con sangre en toda la cara, es impresionante, toda su ropa quemada, rasgada, y ella misma huele a humo, ¿no? O sea, ha habido una exposición importante al humo, que sabe Dios puede ser una neumonía química también. Pero cuando se acercan a verla a ella, es que ella los dirige al hermano que está en la ambulancia, ese niño está inconsciente y con otorragia bilateral. Obviamente, pues que la prioridad en ese caso no es la espectacular hermana que está ahí, que está gritando y está toda con la cara sangrante, sino el otro. Obviamente, uno tiene que discernir por qué. ¿Por qué disciernen? ¿Cuáles son las características clínicas que permiten? Y más aún, si ven a un chico que está de 8 años, que es el hermano, taquicárdico, hipotenso, está sangrando porque se le ha salido desmembrado el brazo derecho, está ahí con 70-30 de presión, entonces uno ya rápidamente dice, pues está chocado y corren a buscarle una vía en una camilla y se lo llevan rápidamente a la sala de intervención inmediata, ¿no? Los pasos siguientes son los que ya ustedes van a aprender. Tienen que tener un acceso vascular. Doctor, o sea, no hacen nada. ¿Perdón? Disculpe que lo interrumpa. Las diapositivas se ven en modo miniatura. No se ven Oh, qué raro, amplias. porque sí, bueno, entonces vamos a tratar de compartir de nuevo. ¿Están viendo ahorita? Sí se visualiza, pero... Sí, en chiquito, sí, en la cuadrilla, están viendo toda la cuadrilla. La voy a intentar, a verlo acá.
Bien, ¿ven la pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, se ve. Ya. Hola, ¿ya la ven en completo? No, no. ¿No? ¿No está con la pantalla completa? No, No, doctor, pero sí se ve más grande que el que anterior. No, pero debería estar en la pantalla completa mejor para poder ver. Háganme un favor, no sé quién de ustedes puede entrar al Teams, abrirlo, y los minutos que quedan ver esta exposición, lo comparte porque no... se ha modificado mi laptop en una cosa que no la comprendo del todo todavía, así que tengo que verificarla bien este fin de semana. Pero de repente alguno de ustedes me puede ayudar compartiendo, a menos que veamos esto si puedo corregirlo, ¿no? Yo lo tengo, doctor, lo comparto ahorita. A ver, sí, entonces dejo de compartir acá. Vas a estar nomás al mando, a la antigua, ¿no? La siguiente. Ok. ¿Se logra ver? Sí. Pasa nomás a la siguiente y la subsiguiente también creo. Sigue, esa ya la vimos. Ok, y continúa todavía. Sí, ok, ahí sale ya. Entonces, bueno, la idea es que, ya déjalo ahí nomás, o sea, primero hacer las intervenciones inmediatas, en ese caso, en ese niño que estaba con el brazo amputado, es colocarle una vía endovenosa y administrar los líquidos de inmediato. Son las dos intervenciones más importantes que uno decide hacer en ese momento, ¿no? Así como si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, sus dos intervenciones inmediatas tendrían que ser una intubación endotraqueal y reanimación cardiopulmonar, toda la vez. Entonces son cosas que uno debe hacer de inmediato sin pensar, en este caso sí se sabe qué ha pasado, en otro caso no necesariamente, o por lo menos al detalle. Y bueno, por supuesto, ya viene todos los análisis y los monitoreos que tienen que hacerse y las evaluaciones por los siguientes especialistas que se requieran si es que tienen a la mano, ¿no? Como en este caso, cirugía, neurocirugía y quizás anestesiología para ver si es que tienen problemas con la intubación, él los puede ayudar. La siguiente. Entonces, la diferencia con lo que es la clásica atención de los pacientes en medicina, en pediatría, que son la de consultorio, donde uno recibe al niño, le hace su anamnesis y luego indica un análisis, una intervención o un tratamiento. En el caso de pediatría, muchas veces esto se invierte, ¿no? Así que si el paciente está en un estado muy serio, lo que hacen es primero intervenir y luego ir preguntando o en paralelo ir preguntando. Siguiente. Así que lo que diferencia esto en la versión inicial es que ustedes primero ya han aprendido algo del triángulo pediátrico, que por ahí también lo vamos a repetir, y el ABCDE, ¿no? Las clásicas atenciones de vía aérea, de respiración, circulación, exposición, ¿no? Así que todo eso está ya más o menos establecido. Y de acuerdo a esa evaluación inicial que se hace muy rápido, probablemente en un minuto o menos, ya se identifica cuál es el tema, cuál es el problema con el niño. No el diagnóstico necesariamente, pero sí cuál es el tema. Es un estado de shock como este niño, que ya está en estado de shock descompensado, de ahí hipotensión incluso, o es un estado que todavía no llega a la descompensación como un síndrome de dificultad respiratoria, pero que sabemos que la dificultad respiratoria tiene riesgo, sobre todo en niños, de desarrollar una insuficiencia respiratoria, en cuyo caso sí tengo que ser más agresivo en el manejo. Entonces, estas son las etapas en las cuales uno va identificando, ¿no?, qué cosa pasa con el paciente. Y luego de ello, todo eso se interviene. La siguiente, por favor. Y entre estas identificaciones
y las intervenciones a veces se sobrepone esta necesidad de intervención inmediata antes que identifique nada. Porque si viene un paro respiratorio, no me importa si en ese momento está chocado o si está con dificultad respiratoria, si está teniendo tos, no me importa nada. No sé si ha tenido un antigajes previamente, no sé. Lo que sé es que ese paciente necesita de inmediato una asistencia para restablecer su función cardiovascular y su función respiratoria. La siguiente, por favor, Adela. Adele, ¿no? Ok, ustedes acá tienen un ejemplo que puede ser una evaluación primaria y secundaria. La primaria es la inmediata, la que ustedes deben tomar la decisión en donde quiera que estén, sea en una carretera, como me ha sucedido varias veces y probablemente les suceda a ustedes, en la cual tienen que hacer lo que se puede hacer allí y de referirlo no al mejor centro, sino al centro más cercano. Ese es un principio básico. No se olviden, cuando un paciente está grave, no elijan el mejor centro de Lima para poder referirlo si están, digamos, a 70 kilómetros de Lima, ¿no? No, el que está más cerca es un hospital de Cañete, de Chincha, no sé cuál está ahí, por ahí más cerca. Así que tengan ustedes en cuenta siempre la cercanía de los hospitales más próximos. Siempre en la evaluación secundaria, una vez de que ya uno decidió que vamos a trasladarlo, voy a acompañarlo, voy a asistirlo mientras esté en el transporte hacia este hospital, o vino la ambulancia, entonces ya comienza a ver la historia, ¿no? Bueno, hay una mnemotecnia que está del inglés, el sample, que están con todos esos signos que ustedes pueden revisar posteriormente. Una cosa que ustedes deben vigilar siempre es la llamada triada mortal, que se conoce hace muchos años en niños adultos, ¿no? La combinación de hipotensión con acidosis y coagulopatía, porque tiene que ver, ¿no? O sea, todo esto es parte del deterioro cardiovascular, metabólico y hematológico del paciente en shock. Pero lo que se sabe es que cuando se combinan estas tres características, la probabilidad de muerte es sumamente elevada, sobrepasa el 80%. La siguiente, por favor. La siguiente. Adela. ¿Está ahí? Gracias, Adela. Y este es el ABCD, recuerden usted. ¿Qué pasó? No, doctor, sino que no me escuchaba, por eso salió un ratito. Pero sí se veían las diapositivas. Sí, Yo se veía bien. Sí, se veía bien. Ay, ahorita lo vuelvo a conectar. Ya, doctor. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve, Adela. Ya, gracias por avisar. Bien. Bueno, y ¿qué cosa deben buscar ustedes? Bueno, ahí tienen una guía, no necesariamente hay que seguirla tal cual, ni ordenadamente. En realidad no hay un orden en emergencia, hay priorización de atención, ¿no? Así que, pero todo eso se recomienda ver a un paciente de emergencia en la piel por ver problemas hematológicos que pueden aparecer o ser obvios, problemas cardiovasculares, respiratorios y neurológicos, fundamental, ¿no? Esos son los tres ejes más importantes de lo que es la atención del niño o del adulto en emergencia, ¿no? Con los signos que ustedes tienen que revisar y evaluar, ¿no? Así que la siguiente, por favor. Adela. ¿Cambió, doctor? Estoy en Ahora sí. tabla 1.1. Sí. Sí, hay una serie de puntuaciones, scores, de la palabra en inglés, como esta, que es una terminología que se está usando recién, las siglas de PEWS, el PIUS, que son signos de alarma temprana pediátrica, ¿no? Hay de adultos y hay pediátricas, esta es la pediátrica. Pero todas son las mismas en el sentido de que ubican siempre en las tres grandes áreas, el área neurológica, en este caso como conducta, cardiovascular y respiratoria. Y le dan una puntuación y esa nos permite saber, no es como para hacer un diagnóstico de que está así, está así.
no es transversal. Lo importante de estas scores es la evolución longitudinal en su puntuación. Es decir, si tuvo un score, digamos, relativamente bajo, o sea, menos grave, y está subiendo, es un signo tremendo de alarma. Al revés, por supuesto, no. O mantenerse también es un signo importante de alarma. Entonces, lo que importa mucho es, claro, la puntuación en sí, porque si hablamos de un sujeto que tiene 3 puntos en cada uno, está comatoso, está cianótico y está pues una bradipnia, entonces obviamente estamos viendo ante un paciente sumamente grave que hay que intervenir de inmediato. Pero claro, lo que importa cuando los scores son intermedios, que no son los más altos, entonces sí se va haciendo su control de saber cómo va el paciente, ¿no? Muy característico, paciente asmático, por ejemplo, agudo, o con un broncoespasmo severo y dificultad respiratoria, ustedes no nebulizan, y si hacen una puntuación antes de la nebulización y una puntuación después de 15 minutos de la nebulización, o sea, en 20 o 30 minutos el niño puede cambiar drásticamente, radicalmente. Así que tienen que hacer las dos valoraciones, primero para saber cómo está yendo el niño, pero también para evaluar la respuesta a sus tratamientos. Si yo veo un paciente que tiene frialdad y está pulsos débiles, hipotensión, llenado capilar lento, y le pongo un bolo o 2 bolos y reviso, mejoró el llenado capilar, entonces yo digo, sí, está mejorando, estoy evaluando. Y eso lo evalúo no después de 1 hora, sino lo evalúo inmediatamente después de la intervención, ¿no? La siguiente, por favor. Adela. Recuerden ustedes que a diferencia de los adultos, en donde existe ya un estándar, todos recordamos cuánto pesa un adulto, cuánto frecuencia respiratoria tiene un adulto, etcétera, etcétera. En niños no van a tener esa facilidad, en niños van a tener que o tener una tabla o recordar, lo cual no se los aconsejo, recordar cuáles son las variaciones que hay en frecuencia respiratoria, presión arterial, y, los signos vitales conforme cambian la edad. Muy diferente un niño que tenga 3 meses, otro que tenga 1 año, o 2 o 5 años, y 10 años o adolescente. De modo que esa es una dificultad para recordar en pediatría, y lo que se recomienda, la siguiente, por favor, es tener una tabla como la que está abajo de ese cuadro, como esa en donde uno puede ya más o menos ver con diferentes edades de qué se trata. Vean ustedes siempre, ustedes vienen acostumbrados a todos los 5 años previos de tener las cifras del adulto, y está bien, pero en niños, como ustedes pueden ver, por ejemplo, si van a ver la presión arterial, que en este caso la presión arterial se refiere a la presión sistólica, ven ustedes que lo normal, que el promedio en un niño hasta el año puede ser de 85 o 95. Nosotros no hablamos, por ejemplo, de hipotensión en niños por debajo a menos que esté por debajo de 75, ¿no? Como punto de corte. Pero ven ustedes que la normalidad puede ir desde el 70 a 75 mililitros de mercurio hasta el 95 mililitros de mercurio de presión arterial sistólica. Es más baja notablemente que los adultos, ¿no? Y así es para todo, ¿no? La frecuencia cardíaca es más alta, la frecuencia respiratoria es más alta, la presión arterial es más baja, la sistólica, en general en respecto a los adultos, ¿no? La siguiente, pero tienen esa tabla para saber qué tan normal o qué tan anormal está el paciente en cuanto a ese signo vital, ¿no? La siguiente, por favor. En esta lámina le da una mirada panorámica de cuál sería la... un ratito, me están invitando acá. Una mirada panorámica, cómo sería la intervención de ustedes o de quien atiende de emergencia, ¿no? Como ven ustedes, lo primero que uno tiene que ver es el triángulo pediátrico, que es el aspecto que tiene el niño, qué cosa es lo que tiene, cómo está su conciencia, su neurología, su respiración y su color, que habla de la circulación. Los 3 grandes áreas. No olviden ustedes, respiratorio, neurológico y cardiovascular. Si en ese momento ustedes hablan con él, bueno, ya saben que tiene una buena conexión neurológica. Pero si no responde ni siquiera al estímulo, ya saben que está en coma. Igual, si el paciente está haciendo las respiraciones agónicas, jadeantes,
Algunos de ustedes ya saben qué cosa es una respiración agónica, agonal, se dice en inglés, pero es agónica para nosotros, en los cuales hacen una respiración boqueante que ya no puede, ya está, el tiraje ya pasó, eso fue hace rato el tiraje, ahora está con mayor dificultad respiratoria, ya entró en insuficiencia respiratoria franca, y el niño usa hasta la boca, mueve hasta la mandíbula inferior para tratar de hacer ingresar más aire. Eso se llama respiración boqueante o mejor conocida a nivel internacional como respiración jadeante, ¿no? O el llamado gasping. Por supuesto, si está en apnea ni hablar, pues, ¿no? Así que tienen que ver esas dos cosas claramente. Eso se ve sin tocar al niño. O sea, uno está viendo al paciente y rápidamente determina si lo tiene o no lo tiene. Bueno, si no lo tiene, entonces ya hace su evaluación primaria, secundaria y con sus análisis se termina. Pero si lo tiene, entonces ustedes atienden, pero van a tener que atender con apoyo. O sea, primero alguien que sepa más que ustedes sobre un tema en particular. Si no son pediatras, si están en atención viendo un niño pediatra, por favor llamen al pediatra. Si no hay nadie más, si no son ustedes los únicos, bueno, ustedes tienen que ser, no hay más. No hay, ¿a quién van a llamar? A la enfermera, será para que les ayude a atender al paciente en todo caso, ¿no? Y bueno, en los países en los cuales sí efectivamente hay un buen sistema de salud, un buen sistema de cadena de salud, en donde lo que ven acá, yo lo puedo transferir inmediatamente a un hospital cercano porque tengo la conexión, tengo la movilidad, tengo todo. Bueno, eso no sucede acá en nuestro país en la mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, sí podemos hacer algo similar, llamar o tener siempre la lista de los hospitales más cercanos y cuánto demora el traslado a este hospital más cercano. ¿Y cómo lo voy? ¿Tengo ambulancia? ¿Tengo un carro que lo pueda llevar a este paciente? ¿Qué cosa tengo yo para trasladar a un niño en caso de necesidad? Esas son cosas que tienen que tenerse desde antes. Esta es una deficiencia enorme en nuestro sistema de salud. Bueno, ya ustedes ven, pueden evaluar si hay pulso, si tiene que comenzar la revisión cardiopulmonar, y bueno, todo lo que después se sigue, que lo pueden revisar después ustedes en la presentación. La siguiente, por favor. Este es el triángulo, ustedes lo conocen, no voy a insistir, siempre en los tres áreas más importantes, respiración, aspecto, que tiene que ver mucho con la parte neurológica, y la piel, que refiere básicamente también lo que es la circulación. La siguiente. En la apariencia ustedes pueden ver no solamente si el paciente está despierto o no despierta, sino también, por ejemplo, la respiración, ¿no? Realmente tiene algún ruido respiratorio, ya ustedes también ya conocen lo que es el estridor, lo que es el quejido, así que esas cosas ya le determinan a ustedes más o menos qué patología puede tener, ¿no? Rápidamente. Y bueno, el ABCDE, ya saben ustedes lo que tienen que ir haciendo con cada paciente. El ABC ya lo conocen muy bien, en D, que se agregó hace un tiempo, es discapacidad que puede haber, así que, y la exposición es siempre ver todo, ¿no? Ver todo al niño, hay que sacarlo. Ustedes no saben la cantidad de cosas que uno descubre en un niño cuando le quita la ropa para poder verlo todo. Así que no olviden ustedes, no lo vean por encima de la ropa, no levanten la camisita o la blusa o la camiseta por encima del tórax para poder evaluar el abdomen. Quítenle, porque ustedes no saben dónde está la lesión, dónde está algo que les puede orientar al diagnóstico. La siguiente, por favor. Y la parte de atrás también revisen. La parte de atrás, en la parte de la espalda, en la parte de detrás del cuello también y de la cabeza, del occipucio. La siguiente, por favor, Adela. Ok, recuerden ustedes, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio, no, esa no, la anterior. La causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en adultos son los problemas cardiológicos, o sea, todo lo que es insuficiencia coronaria, todo eso se conoce muy bien, que efectivamente tenemos como causa primaria para presentación de paro cardíaco en adultos. En niños, los problemas cardiológicos no son frecuentes, no hay insuficiencia coronaria, por supuesto, ¿no? Hay problemas de cardiopatías, pero no son los más frecuentes. Lo de lejos más frecuente en niños que genera un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, son los problemas respiratorios, de lejos. Y dentro de ellos están todos, ¿no? Los problemas respiratorios altos, bajos y, por supuesto, los alveolares.
mientras que las fallas de tipo circulatorio, como las hemorragias, las diarreas, las choques y la sepsis también, son también frecuentes, pero menos, mucho menos que los problemas respiratorios, como ya ustedes creo que han aprendido. La siguiente, por favor. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque enfatizo de que la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en niños son problemas respiratorios más que cardiogénicos, porque cuando ustedes tengan un paro cardiorrespiratorio, no se olviden de asistir al paciente, no solamente con la reanimación cardiopulmonar, sino también con la asistencia ventilatoria. Eso es vital, vital. Ustedes en una sala de partos, cuando tienen al paciente y tengan que darle reanimación porque tiene un Apgar de 1 o 2, vean ustedes que la frecuencia cardíaca que está bajísima, o si es que está, pero si está bajísima, apenas ustedes le comienzan a ventilar con la bolsa de ambú, ni siquiera intubado, con la bolsa de ambú, si lo hacen bien, la frecuencia cardíaca mejora notable e inmediatamente, con solamente la ventilación, o sea, la oxigenación del paciente. Entonces, es algo muy, muy notable en los niños, sobre todo en los niños más pequeños, la dependencia de la habilidad cardíaca, de la función cardíaca a la exposición a la hipoxia, ¿no? Muy frecuente. Bueno, ya la OMS ha emitido varios de estos librillos, ¿no? Como para ver lo que está diciendo ahí, ¿no? El triaje, la evaluación y el tratamiento de emergencia en los pacientes pediátricos. La última edición es de 2016 y creo que en 2018 hicieron una pequeña acotación. La siguiente, por favor. Lo que sigue, la mayoría, no todo, pero la mayoría está tratado de ahí. Y ese pocketbook me parece que también lo tienen ustedes ahí en el... No estoy seguro, pero creo que sí está colocado en el Teams. Recuerden ustedes que los signos de emergencia, lo que llaman ellos de emergencia, de triaje, evaluación, qué sé yo, de los pacientes pediátricos, habla de la parte respiratoria y ya ustedes tienen varias opciones ahí. Lo que quiero enfatizar son a qué llama la OMS los signos de shock. Los signos de shock, cuando ustedes tienen un mango de presión arterial apropiado, cuando pueden medir la presión arterial, lo que no va a suceder en la totalidad, y creo que ni siquiera en la mayoría de los centros a donde ustedes van a ir, por lo menos en su serum, ustedes van a poder tomar la presión arterial confiablemente. Pero si donde no lo tengan, que como digo es probablemente la mayor frecuencia de los casos, entonces ustedes tienen que echar mano para saber si está chocado un paciente, un niño, estos signos clínicos que sugiere o recomienda, más que sugiere, la OMS. La presencia de extremidades frías, la presencia de un llenado capilar lento y la presencia de un pulso rápido y débil. Las tres juntas, recuerden ustedes, no es una o dos, es las tres signos juntos. Si tiene solamente dos de ellos, no corresponde a lo que sería un shock, hay que tratarlo diferente. ¿Por qué importante? Porque si yo hago el diagnóstico de shock bajo los signos puramente clínicos, estoy empoderado en el sentido técnico y en el sentido académico y en el sentido normativo a colocarle bolos a ese niño. Si yo no tengo los tres signos de shock, no se colocan bolos. Y este es un cambio en el manejo de emergencia de los niños desde hace ya un tiempo, unos cuantos años, ¿no? 3 o 4 años. Es decir, no es que todo niño que esté en shock, porque yo digo que esté en shock, porque tiene extremidades frías y llenado capilar lento, entonces voy a tener que colocarle bolos, ¿no? No, tiene que tener estas tres condiciones. Y eso tiene un razonamiento que ya ustedes pueden discutir después. Bueno, otras características son las convulsiones y las diarreas con compromiso muy severo, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor, Adela. Este es el sustento del manejo, digamos, en un estado de emergencia en pediatría, ¿no? Recuerden ustedes, todos necesitamos oxígeno. Nuestras células necesitan oxígeno. O sea, no es que uno necesita oxígeno, sino que nuestras células requieren oxígeno. No hay oxígeno, sufrirán. Sigue sin oxígeno, morirán. Pueden morir todas las células, nuestra muerte, una parte muy importante, nuestra muerte, o partes de células que significarían discapacidades. Por eso, el aspecto más importante en el manejo de emergencia es asegurar la entrega de oxígeno a los tejidos que se conoce como, del inglés, el DOD de delivery,
la entrega de oxígeno. Y eso tiene dos componentes básicos. Uno es el contenido arterial de oxígeno y el otro es el gasto cardíaco, ¿no? El contenido arterial de oxígeno, que está arriba, significa qué calidad de sangre le estoy colocando, qué calidad de aporte de oxigenación estoy haciendo con la sangre. O sea, yo puedo tener una buena hemoglobina y puedo tener una buena oxigenación. Y eso se llama contenido arterial de oxígeno. Y debe ser de una buena calidad. Es decir, debo tener una buena hemoglobina y debo tener una buena presión parcial de oxígeno para garantizar que el contenido arterial de oxígeno sea bueno. Y a la vez que ese contenido arterial de oxígeno bueno también garantice una buena entrega tisular de oxígeno, el DO2. Por otro lado, el otro componente es gasto cardíaco, que depende, ya como ustedes saben, de la frecuencia cardíaca y el volumen de expulsión, ¿no? O sea, se multiplican los dos y ya está, y ahí sale el gasto cardíaco. Ahora, claro, yo puedo tener un excelente contenido arterial de oxígeno, pero puedo tener un gasto cardíaco muy bajo, shock hipovolémico, y la cantidad de oxígeno que le llega, la entrega de oxígeno que voy a hacer, que se va a hacer a ese niño y todas las células, va a ser insuficiente. Y no porque tenga baja oxigenación, no porque tenga baja hemoglobina, sino porque el vehículo, que es la sangre, es muy pobre. No llega en cantidad suficiente. O al revés, ¿no? Puedo tener también un buen gasto cardíaco y tener una hemoglobina de 3, y pues si no hay transportador de oxígeno, pues ¿cómo se le va a entregar a las células, ¿no? Entonces, son interdependientes, los dos son importantes. Por eso, cuando ustedes evalúen, tienen que evaluar el estado cardiovascular, pero también el estado oxigenatorio del paciente. Y no necesitan una presión arterial, unos gases arteriales de oxígeno. Hay formas como evaluarlo ya ahora de forma no invasiva, ¿no? La siguiente, por favor, Adela. Adela, ok. ¿Qué hacemos frente a la dificultad respiratoria y hipoxemia? ¿Qué es lo que recomienda la OMS en cuanto a la oxigenoterapia? Ok, independientemente del diagnóstico que uno haga, aconseja para todos oximetría de pulso, ya ustedes lo conocen muy bien. Ahora, lo que hay que hacer es mantener al paciente con un nivel crítico mínimo de oxígeno. No podemos permitir que baje porque eso significa que se está sufriendo la célula. Entonces, la OMS distingue dos tipos de signos, dos tipos de presentación en niños. Uno, aquellos niños que vienen solamente con dificultad respiratoria y no tienen, digamos, compromisos cardiovasculares, neurológicos, no tienen nada, solamente su dificultad respiratoria. Caso clásico es la bronquiolitis. Es un niño sano, previamente sano, tiene 3 días con una enfermedad respiratoria alta y su ácata se le viene todo el broncoespasmo, no es broncoespasmo, a estrechez de la vía aérea. Y entonces ahí va a tener ustedes una posibilidad de insuficiencia respiratoria incluso. Entonces, pero solamente es eso. Por lo demás, el niño no tiene dificultad. En ese caso, la saturación de oxígeno es darle solamente si está por debajo del 90% de la saturación, que corresponde a 60 mililitros de mercurio más o menos. Pero si además de la dificultad respiratoria tiene también problemas neurológicos o problemas cardiovasculares, entonces el punto de corte para mantener el oxígeno por arriba de ese nivel deja de ser 90 y pasa a 94. O sea, el umbral para estos niños es diferente, ¿no? Así que tengan en cuenta eso porque la OMS recomienda con sabiduría y con experiencias por antecedentes de estudios esta dual recomendación, ¿no? 90% si solamente hay dificultad respiratoria y 94% si es que hay signos asociados a la dificultad respiratoria. Y hay que suspender el oxígeno en cuanto sea posible porque la oxigenoterapia no es inocuo tampoco. El oxígeno no es inocuo, ¿no? Ya causa varios problemas que ustedes pueden ir revisando. Entonces, cuando ya no existe ya dificultad respiratoria o el niño puede mantener más del 90% en aire ambiente, pues quítenle el oxígeno. Monitoréenlo sí, pero quítenle el oxígeno. La siguiente, por favor. La siguiente, podemos. En el niño que viene con una dificultad ya respiratoria severa, ya más marcada, cianosis incluso, o todo esto de estado de shock o inconscientes que ya son complicados a los pacientes, entonces todos, decíamos, debe tener por lo menos 94% de saturación o más. La cánula nasal de oxígeno es uno de los métodos más comunes de administración de oxígeno. Y recuerden ustedes que la cánula nasal de oxígeno solo se da
En adultos, hasta los 5 litros, 4 o 6 litros por minuto como máximo. No va a existir una terapia con cánula de oxígeno a 8 litros por minuto ni a 12 litros por minuto. No existe. Con la cánula nasal normal, usual, ¿no? Para niños, el nivel máximo de entrega es, en los niños mayores incluso, hasta 4 litros por minuto. En un lactante o recién nacido es de medio a 1 litro y menos de 2 años es hasta 2 litros por minuto. Luego ya sube hasta máximo 4 litros. Recuerden esto porque la oxigenoterapia es una muy fácil forma de dar oxigenoterapia, pero también está limitada porque es para oxigenaciones, para hipoxemias moderadas, no es para hipoxemias muy severas. Entonces, si con eso logran, mejor porque es cómodo para el paciente y es útil, ¿no? Estas cánulas de oxígeno nasales, como van por la nariz y van a atravesar todos los senos paranasales, las vías aéreas superiores, no requieren humidificación porque eso justamente lo va a humidificar. Pero si es que el paciente utiliza no las cánulas nasales de oxígeno normales, sino las llamadas cánulas de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, algunos de ustedes conocen esto, las cánulas de alto flujo son otras cánulas, no son las cánulas normales, esas que usamos en las emergencias, son otras cánulas que cuestan mucho más caro, pero que pueden permitir flujos de oxígeno ya no de hasta 4 litros, sino hasta, en niños hasta 20, 30 litros por minuto, en adultos 30, 40, 50, en un caso hasta 60 litros por minuto, ¿no? Siendo la más frecuente usualmente de 40 litros por minuto o 50. Así que esa cantidad de litraje ya obliga así a humidificar y a calentar, porque ya no va a ser suficiente la vía respiratoria para esto, ¿no? La siguiente, para humidificar y calentar. La siguiente, por favor. Hay varias, primero, antes de colocar la oxigenoterapia, siempre ustedes coloquen una muy buena posición al paciente, ¿no? Reconozcan ustedes que la obstrucción de la vía aérea en los pacientes inconscientes, sobre todo, o que están en coma, es muy frecuente. Se hacen hipotónicos los niños, la mayoría de ellos, y la base posterior de la lengua, cuando está en decúbito supino, tiende a obstruir la vía aérea superior y por lo tanto la respiración se hace difícil o no hay. Hace esfuerzo respiratorio porque quiere hacer pasar el aire, pero no le permite porque está tan débil, está en coma, y entonces el drive respiratorio que viene del cerebro está limitado. Entonces no hace la fuerza suficiente para poder vencer esa obstrucción, que de por sí ya es suficiente para tener al paciente o en apnea o una marcada hipoxemia. La posición que se aconseja para todo paciente es la posición de olfateo, ¿no? Como quien huele algo. Estás oliendo algo, llegas a tu casa y hueles la comida, entonces levantas un poco la cabeza, haces una pequeña extensión de la cabeza y ahí puedes oler mejor. Ustedes pueden ver acá en la figura de la derecha, debajo del cuello, del cuello, no del occipucio, debajo del cuello, ahí se coloca una especie de almohadilla para estirar y hacer la extensión. Esto es lo que se hace en todo niño. Eso y la posición neutra de la cabeza, no a la derecha, no a la izquierda. No hablo de política. La siguiente, por favor. Cuando el paciente está comatoso y hasta que le coloquen la almohadilla, la toalla, lo que tengan ustedes a la mano, es lo mismo, ustedes pueden hacer la maniobra del levantamiento del mentón, ¿no? Y con eso ya están haciendo. Solamente sostener, nosotros no lo hacemos en los niños allí, sino lo cogemos del ángulo mandibular. Y ahí es más fácil levantarlo y permitir la mejor ventilación del paciente. La siguiente, por favor. Siguiente. Luego que ustedes ya han colocado al paciente en posición correcta, posición neutra y en hiperextensión leve, no extensión normal, más que hiperextensión, en posición de olfateo. Entonces, si el paciente está comatoso, pueden colocarle lo que se llama la cánula orofaringe, que están ahí graficadas, que son de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Entonces, la cánula orofaringea lo que intenta, pues a la siguiente, por favor, es sostener la base de la lengua, de la manera que está en la gráfica inferior de su izquierda, ¿no? Donde está, dale la siguiente, que es la forma correcta de colocar esta cánula. Esta cánula, si la hacen muy corta, se la coloca muy corta, entonces, como en la figura de la derecha, la de abajo, la D de dedo, entonces ustedes van a
van a ser inútiles, no va a sostener la parte posterior de la lengua. Mientras que si es muy larga, lo que va a hacer es obstruir la zona de la epiglotis también, va a prestar la epiglotis contra la vía aérea y no va a poder funcionar bien. ¿Cómo hacen para saber si el tamaño es apropiado? Porque ya sabemos, ¿no? Los niños van cambiando, las cabezas son diferentes, de un niñito, de un preadolescente, de un preescolar, etc. Así que una de las formas de medir es, por ejemplo, la que dice ahí, ¿no? Agarran y la cánula esa la toman desde una parte, que es la parte del jebe, que está agarrando con el índice y el pulgar el reanimador, y luego lo coloca justo a nivel de la base del puente nasal o a nivel de la comisura bucal, pero generalmente a base del puente nasal. Y la otra punta, que es en S, que es un tipo S, este aditamento, debe ir al ángulo maxilar o mandibular, ángulo mandibular de un lado, o a la base de la oreja. Ustedes ya pueden ver ahí en la figura más o menos cómo es que uno calcula el tamaño apropiado para que no sea ni muy corta ni muy larga. La siguiente. La otra forma de evaluarlo también es al revés. Ya no lo colocan en la posición fisiológica. Esta cánula orofaringia está puesta al revés. Así no se pone. Se pone volteando, girando, ¿no? Para que, digamos, la concavidad esté hacia abajo. Ahí está la concavidad hacia arriba, no tiene que estar hacia abajo. Entonces, de esa manera lo ponen sobre la comisura labial y la base de la oreja. También es otra forma para saber el tamaño apropiado de la cánula orofaringia. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. Que ustedes tengan un paciente, esto no saben cuánto les va a ayudar, pero ustedes están como motoso. Si está el paciente consciente o semi-inconsciente, no lo va a tolerar, ni se atrevan a querer colocarle, porque lo va a rechazar, va a vomitar y va a ser un escándalo, va a ser peor todavía. Bueno, otras formas de aplicar el oxígeno, saben ustedes la cánula de oxígeno, la máscara de oxígeno, que puede ser con o sin reservorio, ¿no? La bolsa que ven abajo en la figura de la derecha es una máscara con reservorio que tiene la ventaja de dar un poco más de concentración de oxígeno. Y el aditamento ese medio verde que está debajo de la máscara es el sistema de Venturi, que no es que permita dar más oxígeno, pero sí permite dar una concentración más exacta de oxígeno. Esa es la ventaja con el otro, el sistema sin Venturi, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la cánula nasal de alto flujo, que ha ganado mucho espacio. Para nosotros, dentro de neonatología y dentro de lo que es la pediatría, ha ganado ya desde hace unos, 3 años, quizás, ¿no? 3 o 4 años. Justo antes de la pandemia, unos 2 años, ya se comenzó a trabajar en niños mayores. En adultos también se ha utilizado, hay trabajos, hay estudios. Su sitio todavía no está muy seguro. Este es, como decían, algo respecto a lo que se llama la terapia de alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia en recién nacidos, que es una terapia que está en espera de su enfermedad. Lo que significa que no sabemos, o sea, no sabemos exactamente cuál es la mejor aplicación, pero que tiene aplicaciones, sí, que nos ha ayudado, por lo menos en nuestra unidad, nos ha ayudado muchísimo y tenemos unos estudios sobre eso, pero este aditamento es como una cánula, parece una cánula normal de oxígeno, pero no lo es. De hecho, cuesta prácticamente igual que un CPAP, ¿no? O sea, $300 a $500. Así que, y tiene un sistema que tiene que ser, la siguiente, por favor, humidificado y calentado, porque no puede ir a ese flujo con una digamos, una cantidad muy alta de oxígeno, de flujo de oxígeno para poder, y puede lesionar la vía aérea, ¿no? Entonces debe haber ese calentador, humidificador que está al costado. Y que viene desde ya una instalación previa, ¿no? Hay que saber, hay que tener este aparataje para poder implementarlo. Pero no es complicado y es un poco más sencillo incluso que el CPAP en su manejo, ¿no? Por la enfermería, por las personas que apoyan ahí. La siguiente, por favor. Tiene su sitio la cánula nasal, yo diría, aunque no es del todo como. Este es el sistema de Venturi, como ustedes pueden ver, que permite diversas concentraciones de oxígeno. Tiene 2 partes. La parte, se puede distinguir más claramente en la última de la derecha, donde hay una parte verde arriba y una parte blanca abajo, ¿no? Esas son las 2 partes. En la izquierda también tiene lo mismo, pero están los 2 verdes. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Esto se gira, esa parte blanca o verde del lado izquierdo, y va la flecha, esa flechita que va hacia arriba, va a identificar a cuántos litros debe colocarle a cada paciente y qué concentración va a recibir. Como ustedes pueden ver ahí, esta es la máxima concentración con el blanco, que te va de 35 hasta 50, 35, 40 y 50 litros por minuto. No da más tampoco, no puede dar más. Pero es un sistema que permite saber
con mucho mejor exactitud y mucho mayor exactitud cuánto de FiO2 le estás colocando al paciente. Con la cánula nasal de oxígeno, con la máscara de oxígeno, ustedes nunca sabrán con exactitud cuánto le están dando y puede variar notablemente dependiendo del esfuerzo respiratorio del paciente. Si el niño, y la mayoría pues tiene problemas respiratorios, o sea, está respirando con muchas ganas, con mucho deseo, con mucha angustia, entonces las respiraciones son profundas y eso significa que va a adquirir mucho aire del medio ambiente y no tanto del oxígeno que está pasándole a través de la cánula de la máscara. Ese oxígeno a través de la cánula de la máscara no va a cambiar, porque yo le pongo flujo a 4 a 6 litros por minuto y eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la cantidad de aire del medio ambiente que yo inhalo cada vez que respiro, y si respiro tranquilo o si respiro profundo. Y esto es lo que cambia la FiO2 de los pacientes que están en cánula de oxígeno o máscara de oxígeno. Este tratamiento de Venturi permite más homogeneización y más seguridad en el FiO2 que se le está colocando. La siguiente, por favor. Sigue nomás, estos son unos videos que se pueden pasar. Y ustedes, si necesitan asistir al paciente, todos ustedes, incluso en el sitio donde estén, deberían ser capaces de dar reanimación cardiopulmonar básica, por lo menos básica. Básica es hasta que lo intuban, ¿no? Hasta que ya se hace una intervención ya invasiva. Pero la básica, que antes era boca a boca o boca a boca a nariz, ahora se hace, bueno, hacemos con estas bolsas en las emergencias, ¿no? Entonces, cuando lleguen a cualquier sitio que lleguen para hacer su serum, lo primero que tienen que hacer si van a ir por la emergencia es, tengo esa bolsa y tengo esa máscara. Que tiene que ser de diversos tamaños, para niños pequeños, para lactantes, para preescolares y para adolescentes y adultos. Son por lo menos 4 tamaños. Así que asegúrense de que tienen esta máscara, esta bolsa autoinflable. La verde es la bolsa autoinflable. Entonces la aprietan y sale el aire, pero cuando la dejan de apretar se llena solita. Por eso se llama autoinflable. Y tiene la parte de la aguja, que es el medidor de la presión, y la máscara que va directamente sobre la cara del paciente. Que la máscara tiene que ser adaptada a la cara del niño, ¿no? O sea, tiene que haber una máscara apropiada. No le pueden poner una máscara pues, que le tape desde la frente hasta la barbilla, ¿no? Eso no es una máscara apropiada para ese paciente. La siguiente, por favor. Y esa máscara, esa bolsa verde se conecta por la parte posterior hacia una fuente de oxígeno, ¿no? Para darle oxígeno enriquecido y no solamente el 21%, porque usualmente se entiende que se requiere en la emergencia. Como decía, hay varios tamaños ahí de las bolsas, incluso los reservorios que se ven en este caso como la bolsita, que es mejor siempre darlo con reservorio porque mejora la cantidad de oxígeno que se administra, y las máscaras que son de diferente tamaño. La siguiente, por favor. Esta es la forma correcta de aplicar la máscara arriba, como ustedes ven, sobre el puente nasal y sobre hasta la barbilla inferior, por debajo del labio inferior. Si va a agarrar la parte de las cejas, hay el riesgo de que lesione los ojos, no es conveniente. Y cuando es muy pequeña, pues por supuesto, pues se escapa por todos lados, ¿no? Hasta por la nariz. Así que no es correcta ninguna de esas dos de abajo. Y recuerden ustedes que uno siempre pone esa toallita para ponerle en extensión a los niños pequeños, no hiperextensión. En niños es extensión normal. Y se le pone la toalla debajo de los hombros o incluso debajo del cuello, pero no debajo del occipucio para que pueda estirarse. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la forma como se aplica la ventilación con bolsa y máscara, apretando con los dedos para que no se pierda el aire a través entre la interfase entre la cara y la máscara del paciente y sosteniendo el maxilar inferior para que no se le caiga o no se cierre. Entonces, eso permite estabilizar esta parte y evitar de que se pierda fuga de aire y que tenga en la extensión, porque con esos 3 dedos que está hacia adelante sosteniendo el maxilar inferior, permite negociar la extensión. El paciente está inconsciente ahí, ¿no? Entonces, permite negociar la extensión. ¿Lo estiro más o lo estiro menos? ¿De qué depende? De que cada vez que se apriete esa bolsa que está atrás, que no la vemos, yo vea que el tórax se infle. Porque si yo inflo la bolsa de reanimación y el tórax no se mueve, entonces mi insuflación va a ser insuficiente, inútil, y solamente estamos perdiendo tiempo. Entonces tienen que ver ustedes siempre que aprietan la bolsa, que el tórax se eleve. Es vital para que sea su reanimación apropiada y adecuada. Entonces, eso tengan presente también siempre para la reanimación.
La siguiente vamos a ver una más, ya estamos a las 10 de la mañana, así que vamos a ir a sus prácticas. Deshidratación de shock, solamente para recordarles, ya saben ustedes que los 3 signos sí está presente para hablar de shock, ¿no? Temblor fría, llenado capilar, prolongado y pulso débil y rápido. No con 2, no con 1, con los 3 juntos. Eso es shock. La siguiente, por favor. Lo que se recomienda, ya por la OMS cambió a partir de 2016 este asunto, ¿no? Debido a un estudio de 2011 que ya había. La recomendación actual es que, lo que ya dijimos en primer lugar, ¿no? Pero si no hay shock, o sea, si no tienen los 3 signos, los bolos pueden ser más bien dañinos y contraproducentes, por eso es que ya no se da, a menos de que tenga los 3 signos, ¿no? Los 3 signos, entonces sí hay que darle, la siguiente por favor, hay que dar sus bolos de líquidos para hacer la reanimación rápidamente. Ustedes, esta forma de ver el llenado capilar, también otros videos. La siguiente, por favor. La siguiente, en todo caso ahí tienen la entrada para cuando revisen y puedan revisar los llenados capilares respectivos. Entonces, el niño que tiene los 3 signos recibe su cristaloide isotónico, ya ustedes vean qué cosa es isotónico, que tiene la misma tonicidad del plasma, de 10 a 20 mililitros por kilo. O sea, ya no es 20 a 30 tampoco, ¿no? Es 10 a 20. La mayoría usamos 20, ¿no? Dependiendo. Si es shock hipovolémico solo, puede ser entre 10 y 20. Si es shock séptico, usamos un poquito más, de 10 a 20. Pero el tiempo en que se da, miren ustedes, no es pues ya rapidísimo, como antes, en 5 o 10 minutos. Lo hacemos en 30 minutos en general y a veces hasta en 60 minutos, dependiendo del niño, ¿no? Por ejemplo, si es un desnutrido severo, tratamos de hacerlo un poco más lento, ¿no? Y bueno, entonces ya dependiendo si el paciente responde o no responde. Si responde, maravilloso, todo el mundo contento y feliz, y después continuamos con el tratamiento, ¿no? Una vez que se restablece el shock el niño, sea con un bolo o con 2 bolos, uno lo que tiene que hacer es colocarles líquidos de mantenimiento y luego ir reponiendo las pérdidas si es que las hubiera, diarrea, vómitos, fiebre, lo que fuera, ¿no? Ya hacen los cálculos ahí. Pero son los líquidos de mantenimiento los que siguen. No es una hidratación en el sentido de que, como hacíamos antes, que se coloca pues el 50% en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Ya se hace médico de mantenimiento normal por 24 horas, todo estable. Y uno va midiendo cómo va el paciente y si es necesario medir sus electrolitos, ¿no? Ahí, como dice, si persiste el shock se puede repetir, pero ya no 10 a 20, sino solamente 10 y otra vez en 30 minutos. No es tampoco más rápido. Y son básicamente 2 bolos nomás, y si no hay que ver qué está pasando, ¿por qué no responde? ¿Por qué no responde? Es una pericarditis, es una efusión, es un neumotórax, después es un shock de tipo obstructivo, no sé, o sea, ya hay que evaluar por qué no está respondiendo el paciente, ¿no? Nunca seguir dando los líquidos a menos que uno evalúe esas 3 cosas. El tamaño del hígado. El tamaño del hígado que me dice a mí que si está creciendo, estoy dando mucho líquido, mucha sobrecarga, viendo edema y retención de líquidos, y eso lo primero que se va a traducir es en el aumento de la presión a nivel de la vena cava inferior, que se refleja en el primer órgano, que es el hígado, y lo va a hacer crecer. O también, bueno, puede comenzar a aparecer edema palpebral o edema de miembros inferiores, que también lo vemos con cierta frecuencia. O incluso aparición de galope, porque el galope significa una fase inicial de una insuficiencia cardíaca, y entonces ya estoy superando los niveles de sangre, de líquido que puede manejar ese corazón, ¿no? O si de repente hay un mayor compromiso de conciencia. ¿Por qué? Porque también mucho líquido usualmente va asociado a hiponatremia con edema cerebral. De modo que todo esto constituye signos de alarma. Estoy reanimando a un chico, el chico debe mejorar, pues no puede haber peor estado neurológico, no puede haber aparición de galope, no puede haber tampoco crecimiento del hígado, ¿no? En ese caso se suspende la infusión y se reevalúa al niño para ver qué está pasando, qué está sucediendo. La siguiente, yo creo que ahí lo dejamos ya. Adela, y gracias a todos ustedes. Yo lamento esto, pero pueden ustedes continuar la revisión de estos láminas con sus respectivos profesores, especialmente con los de emergencia, o con los que estén a bien poder revisarlo. Bien.